Inesperada traición. La historia que les voy a compartir me pasó realmente a mí. Bueno, no deseo justificar mis actos, porque a la edad de 16 años cometí error tras error, cayendo siempre en malas decisiones. Recuerdo cuando en la preparatoria había reprobado 3 materias, y para lograr pasar la de álgebra, tuve que complacer a mi profesor, quien era un hombre morboso. Al final de cuentas, el sacrificio valió la pena, porque me puso un 9 sin hacer tanto esfuerzo por pasar un examen. Tuve muchas experiencias con distintos muchachos. Algunos eran mucho mayores que yo, pero de alguna manera lograba sacarles algo de ventaja, e incluso algunos de ellos me daban dinero para comprarme ropa, accesorios, entre otras cosas. Al pasar los años, me consideraba una mujer muy experimentada. Había hombres que solo deseaban tener encuentros casuales, y como yo era una adicta a eso, no dejaba pasar esas grandes oportunidades. Con el tiempo me sucedió un accidente, el cual en ocasiones me arrepentía, pero había momentos que quizás lo agradecía. Salía con un muchacho mayor que yo. Para ese entonces yo tenía 20 y 38 años. Nos llevamos muy bien desde el principio y disfrutábamos demasiado de nuestra intimidad. Yo me cuidaba tomando pastillas, sabía mi propio control y pensé también que conocía mi cuerpo. Un día, estando medio ebria, nos fuimos al hotel preferido. Ahí pasamos la noche y el día siguiente me puse muy mal del estómago. Fui a parar hasta el hospital por una fuerte infección, olvidando por completo tomar las pastillas anticonceptivas. 2 días después, recordé que lo había hecho sin protección, pues a mi novio eso le gustaba más, hacerlo sin protección. Para ese entonces ya habían pasado 3 días, y aunque tomé la pastilla del día siguiente, no funcionó de nada, porque me di cuenta que ya estaba embarazada semanas después. Pensando en qué hacer, quise abortar a ese bebé, porque no había nacido yo para ser madre. Ni siquiera tenía el propio control de mi vida, y me era imposible hacerme cargo de un hijo. Sin embargo, en medio de todo el caos que generó en mi estado de ánimo, al final tuve muchísimo miedo, y me retracté cuando era mi turno de entrar con el médico. Algo me decía que no lo hiciera, y al final le hice caso. Mi novio se alejó de mí. Él decía que no tenía los recursos para hacerse cargo de un hijo. Me pidió disculpas por no poder estar conmigo, y desapareció sin dejar rastro. Al final de cuentas, supe que era casado, con 3 hijos. Eso me ayudó a desilusionarme, y jamás lo volví a buscar. Decidí tener al bebé, aunque no sabía cómo hacerle con los gastos. Para ese entonces apenas tenía 5 meses de embarazo, y el dinero que tenía ahorrado se iba acabando. Una noche me puse hasta las chanclas de borracha. No me importó el estado en el cual me encontraba. Bebí mucho estando embarazada, cuando de repente escuché una voz que me susurró al oído. «No deberías tomar. Estás embarazada». «¿Qué te importa?», le dije muy enojada. Solo deseaba que me dejaran en paz. Quería vivir mi vida como antes, y ese hijo me estaba estorbando mucho. Cuando volteé hacia la persona que me estaba hablando, quedé muda de la impresión. Era un chico simpático, alto, delgado y traía una gorra verde. Me miró sosteniendo mi copa de alcohol para no seguir bebiendo, quedándose ahí a mi lado, observándome. «¿Qué desea?», le dije algo molesta, porque deseaba que dejara de molestarme. Estaba invadiendo mi espacio y sobre todo mi privacidad. Le dije unas malas palabras, pero él no decía nada. Solo me miraba y en ocasiones formaba una sonrisa en su rostro. «Me llamo Daniel.
¿Puedo saber tu nombre?, preguntó, bebiendo a sorbos un vaso con agua simple. ¿Vienes a este lugar solo para tomar agua?, le dije. Pues, de hecho, el agua es lo único que me gusta tomar. Purifica el cuerpo y mejora nuestra salud en su totalidad. Creo que deberías beber un poco en vez del alcohol. Al escuchar esas palabras, no supe por qué dejé de beber alcohol. Sentía una especie de vergüenza que me viera en ese estado, porque era una borracha. Una hora después, quise irme de ese lugar, pero apenas si podía mantenerme de pie. Entonces sentí que me tomaron del brazo, y al darme cuenta, miré que era Daniel. Creo que necesitas ayuda para llegar a tu casa. Pero yo no soy de los malos, dijo, mostrando su credencial de elector. Me acompañó hasta mi casa en su carro. En ese momento, no supe por qué sentía una extraña confianza, como si conociera a ese chico desde hace tiempo. Sí que era bastante extraño, sobre todo porque nunca lo había mirado jamás en la ciudad. Al día siguiente, recibí un mensaje de texto a mi celular. Espero que hayas amanecido bien. Te dejé en tu cama y salí de tu casa. Esa mañana de domingo respondí sus mensajes, y así la pasamos durante todo el día. Daniel tenía una charla demasiado interesante que me hacía ponerle atención. Al pasar los días, me invitó a comer y al cine. Era un chico muy divertido, tenía mucha carisma, aunque guapo pues no era. El embarazo seguía su curso. Al parecer, a Daniel no le importaba, porque incluso me daba regalos para el bebé. Decía que le gustaban mucho los niños, y uno de sus sueños era precisamente ser padre algún día, con la mujer que le robara el corazón. Con el paso de las semanas, Daniel estuvo muy al pendiente de mí. Me trataba como un esposo a su esposa, e incluso llegó a acompañarme al ginecólogo. A veces me preguntaban que si él era el padre. Él llegó a decirme que le agradaba que le dijeran eso. Le tenía mucho cariño, pero no estaba enamorada, porque seguía acordándome de mi ex. Pensaba que quizás un día iba a regresar para hacerse cargo de su hijo, pero eso nunca sucedió. Un día, el bebé estaba a punto de nacer. Estando sola, no supe qué hacer, y llamé a Daniel para que me acompañara al hospital. Llegamos justo a tiempo para que me atendieran, pues tenía la fuente rota, y la cabeza ya se asomaba. Tardé un par de horas en el trabajo de parto. Al final pude conocer al bebé, que algunas veces había rechazado. Daniel estuvo ahí todo el tiempo, como si fuese el papá. Lo vi tan animado y entusiasmado. Entonces no pude decirle nada al respecto. Dejé que él hablara de lo que sentía, y terminó pidiéndome matrimonio. «Deseo ser un padre para ese bebé», me dijo. «Dame una oportunidad de hacerte feliz. Verás que no te vas a arrepentir». Cuando escuché esas palabras, algo nació en mi interior. Necesitaba sentirme protegida, y sobre todo amada, porque el bebé lo iba a necesitar también. Al ver que Daniel tenía ese interés, no dudé en aceptarlo como pareja. Y en días posteriores le dio su apellido al niño, llevándonos a vivir a su casa. Me casé entonces con él por lo civil, en una ceremonia donde solo asistimos los dos. Había 2 muchachos trabajando, los cuales aceptaron ser nuestros testigos. Tiempo después, unas semanas para ser exactos, fuimos al registro civil para ponerle el nombre al niño. Ahí Daniel le dio su apellido, registrándolo como su hijo. Entonces me sentía muy tranquila, porque el bebé iba a crecer con un padre. Daniel lo adoraba demasiado. Hasta podría jurar que era el padre verdadero de Nicolás, el bebé. Al pasar unos meses, sentía una profunda ansiedad por salir de la casa. Me ahogaba en esas paredes donde estaba todo el día encerrada.
Deseaba con tantas fuerzas irme a un antro, porque aún era muy joven para condenarme para siempre en un matrimonio. El bebé lloraba mucho, que no me dejaba dormir, aunque Daniel contrató a una sirvienta, la cual se hacía cargo de manera recurrente. Creo que vivía como una reina. Lo tenía todo en realidad, porque Daniel era un esposo muy amoroso. Me compró ropa, zapatos y muchas cosas más por ser su esposa. Pero algo había que no me llenaba por completo. Extrañaba mi libertad. Pasó un año. En todo ese tiempo, tuve, en ciertas palabras, un matrimonio perfecto y feliz. Aguanté mucho las ganas de escapar por las noches al antro, y pues no podía hacerlo. Daniel estaba todo el tiempo en la casa por las tardes. A veces se la pasaba con el bebé, otras veces viendo películas en la habitación, preguntando por mí, o deseaba que lo acompañara. Salíamos de paseo los tres juntos, de compras, a comer y esas cosas. Pero para mí no era suficiente. Me aburría demasiado y estaba a punto de explotar en cualquier momento. Un día me enteré que mi esposo tendría que salir fuera y era imposible llevarme. Estaba feliz porque al fin iba a estar sola, aunque fuera un fin de semana completo. A veces me chocaba su presencia. No sé por qué razón sentí que no lo soportaba. La verdad, estaba con él únicamente por el bebé, pero no era feliz. Por la tarde, cuando él se fue, decidí salir un rato por las noches. Necesitaba tanto respirar el aire que tanto me gustaba, y dejando a cargo a la sirvienta, me fui. Y cuidadito con decir algo, le dije claramente, dejándole al bebé. Al llegar al antro, no lo podía creer. Bebí y bailé hasta que ya no podía más con las rodillas. Ya me hacía falta haberme distraído de esa manera, y no me arrepentía en nada. Para eso estaba recibiendo llamadas de Daniel, porque aún eran las 10 de la noche. Por supuesto que no pude contestarle, y dejé el celular en modo de silencio para no distraerme. Me distraje demasiado bebiendo y conociendo nuevas personas, pero de repente, ahí estaba el padre del bebé, bailando cariñosamente con otra mujer. Me acerqué para arruinarle la noche. Deseaba desquitarme por haberme dejado estando embarazada. Yo realmente lo quería mucho. Cuando me vio, se asustó mucho. No supo qué decir y dejó de bailar con esa mujer. Me preguntó cómo estaba, algo incómodo por la situación. Le dije cómo me había sentido desde su abandono, y por supuesto reclamé que me haya utilizado como su amante. Ya no estoy con mi esposa, me dijo. Al escuchar esas palabras, algo pasó dentro de mí. Nació una esperanza de volver a estar a su lado, porque en realidad no podía olvidarlo. Algo tenía que me hacía sentir la mujer más feliz, aunque en realidad no lo era. Tiempo después, ya eran casi la 1 de la mañana, y tenía como 10 llamadas de Daniel y otras más de la casa. Antonio, el padre del niño, se marchó dándose la vuelta, pero antes dejó un papelito en mis manos con su número de teléfono. Háblame si deseas charlar. Cuando se fue, sentí que mi mundo se iba con él. Entonces quería detenerlo, pero otra llamada de casa me interrumpió. Lo siento, señora, pero el señor ha estado hablando muchas veces a la casa, y si le contesto no sabría qué decirle. Al ver la preocupación de la sirvienta, decidí entonces irme a casa. No deseaba tener algún problema con Daniel, porque la verdad me daba todo lo que yo necesitaba. Aguanté las ganas de ir tras Antonio para suplicarle un momento en su cama, pero sabía que ese deseo no lo iba a poder contener por siempre. En ese momento regresé a casa. Cuando llegué, la sirvienta me estaba esperando, muy preocupada en el sillón. Le di las gracias para que se fuera a dormir,
y en ese momento entró una llamada de Daniel. «¿Qué está pasando contigo? ¿Por qué no me contestabas?», dijo muy enojado. «Me quedé dormida, me dolía la cabeza, y la pastilla me hizo una reacción». Obviamente Daniel no creyó en mi excusa. A la mañana siguiente, tenía la intención de salir nuevamente a buscar a Antonio, pero la sirvienta ya no deseaba quedarse con el bebé. Decía que no quería tener problemas con mi esposo. Le supliqué que me ayudara, y al final, con un poco de dinero, ella aceptó. Salí a las 10 llamando a Antonio por teléfono, porque deseaba verlo. Este me contestó citándome en un pequeño restaurante, donde vendían antojitos mexicanos. En el camino, Daniel nuevamente volvió a marcar el teléfono. No le contesté y le envié un mensaje por WhatsApp. «¿Qué estás haciendo?», preguntó. «Voy a darle de comer al niño», le dije muy nerviosa. Después ya no contestó. Al parecer todo estaba tranquilo, y esperé a Antonio sentada en la mesa del restaurante. Cuando llegó se disculpó por la demora, y comenzamos a platicar del bebé. Me preguntó cómo estaba y esas cosas. Al final terminamos hablando de nosotros. «Creo que fui un cobarde, ¿verdad? Pues me dejaste sola con el bebé. Sabías que necesitaba tu ayuda». Mis ojos sollozaron. «Creo que ya habré pagado por lo que te hice. Mi esposa se fue con otro hombre, llevándose a mis 2 hijos. No sé en dónde están en este momento». Antonio se veía tan agüitado que poco a poco me fui acercando a él para darle un tierno beso. Y pasó lo que tenía que pasar entre nosotros dos. Nos fuimos a un hotel para quitarnos nuestras ganas. Disfruté demasiado el momento, olvidando que ya era una mujer casada. Eso no me importó, porque mi verdadero amor siempre había sido Antonio, aunque me haya mentido que era un hombre casado. Pensé que tal vez mi bebé podría estar con su verdadero padre. Daniel lo quería muchísimo, pero no llevaba su sangre, y mi hijo tenía todo el derecho de estar con su padre. Después de unas horas, me levanté de golpe de la cama para regresar a casa. Miré en el teléfono un mensaje de mi esposo que estaba por llegar, así que me apresuré a vestirme para salir del hotel. Hubiera preferido quedarme más tiempo, pero la presión de Daniel me ponía muy nerviosa, porque él estaba siendo infiel. Regresé a la casa, y la sirvienta, asustada, se alegró de mi presencia. Al llegar al cuarto del bebé, ahí estaba Daniel abrazándolo. ¿En dónde estabas? ¿Por qué estás tan nerviosa? Fui a hacer unas compras a la farmacia. Es que se me terminó el ibuprofeno. Daniel puso una cara de duda frente a mí. Sentí que no creyó para nada mis palabras. Lo podía ver claramente en su expresión. Sin embargo, en ese momento no dijo una sola palabra. Se la pasó con el bebé toda la tarde. Era increíble cómo este no lloraba estando en sus brazos. Creo que el bebé entendía que Daniel lo quería mucho, como si fuera su verdadero padre. Esto me conmovió mucho, porque sentía algo de remordimiento por haberme acostado con Antonio. Sin embargo, no podía hacer nada contra ese sentimiento, el cual yo sentía. Al pasar los días, recibí mensajes a mi WhatsApp. Al principio no leí nada, porque Daniel siempre estaba a mi lado todo el tiempo. Él me daba su teléfono y deseaba que yo también le prestara el mío. Tuve que bloquear el número de Antonio durante todo el día. Por la noche le escribía, preguntándole cómo estaba. Mientras Daniel dormía, charlábamos en la madrugada por 2 horas. Después me despedía para no despertar a mi esposo. En ese momento, sentí que mi conexión con él iba creciendo, porque esperaba impaciente la madrugada para poder saber de él. Era algo que me atormentaba. El hecho de desear estar con el padre del niño
me hacía tener mucha ansiedad. Ya no podía más, y llegó el momento en que debía hablar con la verdad. Un día, logré ver a Antonio en el banco. Nos fuimos a tomar un café de rápido. «Ya no puedo estar sin ti», me dijo. «Creo que me pasa lo mismo», le dije, segura de mí misma. «Vámonos lejos con nuestro hijo». «¿Es en serio lo que dices?», le dije sollozando. Antonio me propuso irme lejos con el bebé para estar a su lado. Era el momento perfecto que tanto había soñado, y sin pensarlo, le dije que sí aceptaba irme con él. Una tarde, cuando Daniel no estaba, me fui con mi hijo, avisando a la sirvienta que iba a salir con el bebé. Antonio ya me estaba esperando en la terminal de camiones, con los pasajes de ambos. No tenía nada de dinero. Tuve que vender mi celular y una joya de valor para poder irme, ya que Antonio se había quedado sin empleo. «¿Y a dónde iremos?», le dije muy nerviosa. «Vamos a Oaxaca. Allá tengo unos tíos», contestó. Pagamos el camión hasta Oaxaca, un estado que nos quedaba muy lejos. Fueron casi 9 horas de camino. Durante ese tiempo iba pensando en Daniel. Había sido una malagradecida porque lo traicioné de la peor manera, pero no podía hacer nada. Yo en realidad no lo amaba y nunca lo iba a poder hacer. Me fui teniendo algo de remordimientos, pero confiaba en que todo eso se fuera borrando de mi mente. Deseaba estar bien para disfrutar de la familia que merecía mi hijo. Estar al lado de su verdadero padre. Cuando llegamos, nos fuimos con unos tíos de Antonio. Ellos vivían en una casa pequeña de láminas con un patio reducido. No tenían casi agua y había muchos perros dentro y fuera de la casa. «¿Aquí vamos a vivir?», pregunté al ver un cuartito con las paredes despintadas, así todo descuidado. Parecía la celda de una cárcel, fría y con mucha suciedad. «Es lo que nos pueden ofrecer», Antonio dijo, algo molesto conmigo. «No nos vamos a quedar aquí por siempre, ¿verdad? Solo en lo que conseguimos otro lugar. Pero aquí no nos cobran una renta por mientras». Recordé la casa de Daniel, llena de comodidades. El bebé tenía su propio cuarto, y la sirvienta se encargaba de él. Creo que hasta cierto punto extrañé todo eso que antes tenía, pero de ninguna manera me arrepentiría por la decisión tomada. Ya no podía hacerlo. Pasaron los días y algunas semanas. En ese momento abrí mi Facebook en un celular viejito que Antonio me consiguió. Al ver los mensajes, había muchos de Daniel pidiéndome una explicación. Al principio se notaba preocupado, pero después había textos donde me decía: «¿Por qué me engañaste, si yo te daba todo de mí? Esto no se quedará así». Sentí una extraña vibra negativa con este último mensaje escrito. Decía que no se iba a quedar así, pero él no podía hacer nada. Yo en realidad amaba a Antonio, y era el verdadero padre del bebé. Al pasar unas semanas, recibí varias llamadas, porque recuperé mi número de teléfono. Total, Daniel ya sabía todo, y me daba igual si me llamaba o no. En ese instante, recibí varias llamadas telefónicas, con números desconocidos. Era extraño, porque nunca me había sucedido una cosa similar. Cuando contesté una de ellas, se oyó en la bocina una voz demasiado extraña. Parecía ser demasiado grave, pero en realidad no entendí nada. Cabe mencionar que en ese lugar la señal de teléfono era muy inestable. 3 meses después, recibí un documento a mi nombre por un cartero. Era muy extraño, porque nadie de mis amistades sabía mi dirección. Cuando abrí el sobre, no podía creerlo. Se trataba de una demanda por parte de Daniel por abandono de hogar y secuestro de su hijo.
En el documento decía que yo me había llevado a su hijo con otro hombre y debía presentarme al juzgado con un abogado. Cuando llegó Antonio, le mostré la demanda. Al principio no me dijo nada, después mucho menos. Sentí que no le importaba ese problema. No creo que pase nada. Además, yo no tengo dinero para un abogado, y mucho menos para regresar. Apenas si gano un miserable sueldo. Antonio no deseaba que me presentara ante el juzgado, pero conforme pasaban las semanas, recibí varios mensajes con esta misma demanda. Advertían que debía presentarme, o de lo contrario podía ir presa, cosa que no deseaba por supuesto. Decidí entonces regresar a la ciudad donde vivía con Daniel. Aún conservaba la medalla del bebé que me regaló en su nacimiento. La vendí porque era de oro y me dieron 6,000 pesos. Eso me alcanzó para mi pasaje de regreso y pagar un cuartito de hotel. Antonio, por su parte, no quiso acompañarme. Decía que era una pérdida de tiempo y sobre todo de dinero, y no contaba con él. Cuando volví, unas personas estaban en la terminal. Al parecer eran judiciales, porque cuando me miraron, de inmediato me quitaron al niño. Me mostraron una orden de arresto por habérmelo llevado con otro hombre. Encerrada en una celda, no tenía a nadie, ni mucho menos dinero para pagar un abogado. Ahí me asignaron al licenciado Víctor, un abogado de oficio, quien seguiría mi caso. Él me dijo que era muy difícil ganarlo, porque Daniel presentó muchas pruebas como padre del bebé y de mi infidelidad. Había fotografías mías en el hotel. Pensando en qué hacer, supliqué a Daniel que me dejara libre. Él me propuso un trato, regresar con él y el bebé, a cambio de mi libertad. Hice lo que me había dicho. Entonces se retiraron los cargos en mi contra, y regresé a la casa de Daniel. El bebé, al parecer, estaba cómodo y feliz, pero yo quería salir corriendo de su casa. En ese momento me advirtió que no iba a tolerar otra falta de mi parte. Me ofreció una copa de vino para celebrar que volveríamos a ser una familia como antes. Realmente se notaba cambiado. Parecía otro hombre, que incluso me daba algo de miedo. Al pasar los días, me fui olvidando misteriosamente de Antonio. Comencé a desear estar con Daniel todo el tiempo, e incluso disfrutaba mucho la intimidad. Si no estaba en la casa, sentía una profunda ansiedad por llamarlo. Necesitaba saber de él todo el tiempo. Veía su Facebook y me ponía muy mal cuando alguien le comentaba sus fotos. Estaba actuando como una tóxica celosa. Un día, miré que Daniel agregó a una mujer. Ella le puso un estado cariñoso, y se comentaron varias veces con mucha confianza. A esta chica la veía cada rato posteándole cosas, y eso me molestaba demasiado. Daniel disfrutaba siendo sociable con cualquier chica en sus redes sociales. Si le decía algo, me callaba la boca, recordando mi infidelidad del pasado. Fue así que no pude hacer nada. Mientras pasaba el tiempo, sentía mucha más dependencia con él. No podía estar un día sin que me hiciera el amor. Daniel, poco a poco se convirtió en una obsesión. Con el paso de los meses, me tenía a sus pies. Hacía lo que me pedía, e incluso le daba permiso de pasar el rato con otras mujeres en nuestra casa. Si me preguntan por qué soportaba todo eso, créanme que ni yo lo sabía. Solo les puedo decir que no podía vivir lejos de mi esposo. Lo necesitaba hasta para respirar. Su presencia me hacía sentir viva en todos los sentidos. Un día llegó una chica como de 20 años. Para ese entonces yo tenía casi 26. Daniel me dijo: ella vivirá con nosotros, compartirá la mesa y nuestra misma cama. Cuando escuché esas palabras, pensé que él estaba loco y solo bromeaba.
Pero cuando llegó la noche, miré cómo la llevaba a nuestra cama y me pedía que yo también me acostara a dormir con ellos. Desde hoy en adelante, así será nuestra vida. A partir de ese momento, la mujer de nombre Priscila ha vivido con nosotros. Ella es la amante de mi esposo y estuve obligada a aceptarla. Teníamos intimidad entre los tres y al poco tiempo ella quedó embarazada. La mujer tenía estudios y ambos trabajaban en el mismo lugar. Se iban todo el día y yo me encargaba del bebé cuando éste nació. No podía irme de ese lugar. Era como si algo me atara y no sabía por qué. Hasta meses después descubrí que Daniel me hizo un poderoso amarre de brujería para que me volviera loca por él. Esa fue la razón por la que no podía alejarme y acepté la relación con su amante. Le pagó una fuerte cantidad de dinero a un brujo de la ciudad. Este logró que el juez fallara a su favor y regresara a vivir a su casa. La situación era algo complicada, y aunque quise irme buscando ayuda, no logré nada y terminé por aceptar mi nueva vida. Al fin de cuentas, yo lo había traicionado primero, y creo yo que Daniel se vengó de la peor manera, por una inesperada traición.